A todos, muy buenas noches. Agradezco a las personas que se conectaron ahorita a la charla. Vamos ahora a ver ventilación mecánica no invasiva con la charla realizada por Sara Hernández y Santiago Camargo, con el apoyo del doctor Sebastián Andrade. Ahora le paso el micrófono a Santiago y a Sara. Gracias, Santi. Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar entonces de ventilación mecánica no invasiva, como bien está diciendo Santiago Rosso. Y pues bueno, entonces comencemos con la charla. Primero, va a ser una campaña promocional a este simposio de medicina de emergencias que se va a llevar a cabo el 23 y 24 de mayo. Por favor, pues no fallen, no falten. Si pueden ir, vayan, aprovechen. Esta es una oportunidad muy grande donde todos podemos aprender muchas cosas, sobre todo en un escenario de emergencias donde no tenemos mucho tiempo para pensar y estamos ante la vida de muchas personas. Entonces, pues si pueden ir, aprovechen esta oportunidad tan grande que pues muchas personas se esforzaron para que todo esto se pudiera dar. Entonces, pues más que invitados, así que comencemos ahora sí. Pues este es un poquito del contenido que va a tener la charla. Pues primero, comenzar con la definición. ¿Qué es la ventilación mecánica no invasiva? Bueno, podemos decir que la ventilación mecánica no invasiva, de una manera más resumida, va a ser cualquier forma de soporte ventilatorio administrado sin la necesidad de intubación endotraqueal. Es decir, que hacer todo método de soporte respiratorio que va a usar un dispositivo en específico que pues ya más adelante vamos a ver, que lo que busca es proporcionar una presión positiva a través de ya sea una máscara facial o nasal, sin la necesidad de intubación endotraqueal, y hago énfasis en esto, ya que pues por eso recibe el nombre de no invasiva. Entonces, acá preguntamos, ¿por qué es que esta es de los métodos preferidos pues en algunas situaciones en emergencias? Bueno, primero que todo, porque evita la sedación profunda, preserva los mecanismos de defensa de la vía aérea superior, es decir, que aún mantiene el funcionamiento de las mucosas, también del sistema inmunológico, también mantiene a preservar los reflejos como pueden ser la tos e incluso los estornudos. Otra cosa es que reduce las infecciones, ya que como bien sabemos, los pacientes que están intubados normalmente tienen mayor riesgo de sufrir infecciones. Y también reduce las complicaciones y los costos que esto involucra para el sistema de salud, y sobre todo le da libertad al paciente, es decir, que permite que se pueda parar, que pueda comunicarse, que pueda comer, beber, expectorar si es necesario, etcétera. Entonces, hablando un poco más de cómo funciona pues esta ventilación mecánica no invasiva, bueno, más que todo lo que vamos a usar es un dispositivo que, como bien les venía diciendo, va a ser es un ventilador mecánico que se conecta a la mascarilla facial o nasal, haciendo énfasis nuevamente en que no se va a intubar al paciente, no va a ser algo invasivo. ¿Y esto con qué? Con el fin de poder suministrar tanto oxígeno o pues una mezcla de gases, dependiendo de la condición del paciente, con el fin de poder ayudar a los pulmones. Entonces, en el primer paso, lo que buscamos es conectar el dispositivo y la máscara de tal manera que siempre verifiquemos que en el paciente haya un buen sello, que el paciente se sienta cómodo, que no le esté generando ninguna presión, que no le genere incomodidad, y sobre todo que el ventilador esté funcionando adecuadamente, que todo esté dentro de los parámetros adecuados para que no vayamos a generar mayor daño del beneficio que nosotros buscamos. Luego, vamos a comenzar con lo que sería la aplicación de la presión positiva. Entonces, en este caso, la presión positiva se resume en enviar aire a presión a lo que son las vías respiratorias. En este caso, lo que nos ayuda es a mantener lo que es toda esta vía aérea o todo el sistema respiratorio como más abierto, como más capaz, y ayuda sobre todo a lo que hace la respiración del paciente, mejorando sus síntomas, pues, dependiendo del caso en el que lo estemos usando. En el tercer paso, lo que vamos a hacer es lo que se conoce como ciclos de respiración. ¿A qué se refiere con esto de ciclos? Bueno, más que todo se resume en la coordinación. Es decir, que la máquina aplique la presión positiva durante el momento en que el paciente esté haciendo la inspiración, y por otro lado, reduzca la presión positiva durante el momento de la expiración, ya que pues no podemos generar como una respiración paradójica porque esto le haría daño al paciente. Y sobre todo, que nosotros hagamos como énfasis en que esto es una asistencia para el paciente, por eso es que no es invasivo, y lo que nos va a ayudar es a disminuir lo que es el esfuerzo respiratorio, nos ayuda a mejorar los signos y síntomas del paciente. Es importante destacar que esto nunca va a reemplazar la respiración por completo del paciente, es por eso que es tan importante la coordinación entre el ventilador y pues los ciclos de respiración que tiene el paciente como tal. Y sobre todo, que al reducir el trabajo respiratorio va a evitar lo que sería la fatiga muscular, que pues es muy importante en estos casos.
Ahora bien, podemos hablar de lo que serían las diferencias con la ventilación mecánica invasiva. Esto pues es un cuadro resumen en donde destacamos diferentes puntos, comenzando por la ventilación mecánica no invasiva, que pues como su nombre lo está diciendo, permite el acceso o permite pues ayudar al paciente a mejorar su sintomatología por medio de lo que serían máscaras nasales, faciales u oronasales. Esta, como les venía mencionando desde el inicio, va a tener mucho menos riesgo de complicaciones, que no va a requerir sedación y como una pequeña desventaja es que no sirve en todos los casos ni en todos los pacientes. Tiene sus indicaciones y contraindicaciones que pues siempre tenemos que tener en cuenta. Y adicionalmente otra pequeña desventaja es que puede requerir ajustes constantes que en algún punto pueden llegar a presentar error, ya que pues esto sigue siendo manipulado por el ser humano. Entonces es como un punto a tener en cuenta. Por otro lado está la ventilación mecánica invasiva. Esta, como su nombre lo dice, ya sería el acceso por medio de lo que va a ser un tubo endotraqueal, es decir, que va a entrar por la boca o por la nariz, incluso por métodos de traqueostomía en caso de ser necesario, pues en una vía aérea difícil, pero pues esto no es relevante a la charla. Otro aspecto a tener en cuenta es que este permite tener un mejor control de lo que es la ventilación y la oxigenación del paciente, es decir, como que tenemos un control más riguroso y más estricto de cómo va a estar controlado el paciente, cómo va a estar ventilando, a qué fracción de oxígeno, etcétera. Un punto negativo, o bueno, pues no tan positivo, más que todo sería la necesidad de que requiere sedación constante, que algunos pacientes pueden que no toleren o que posteriormente como que no salgan de ella o presenten mayor complicaciones. ¿Qué es lo que se asocia con el siguiente punto? Que puede llegar a generar complicaciones como infecciones respiratorias o lesiones de la vía aérea en el proceso de intubación. Y finalmente, a destacar que esta ventilación mecánica invasiva sí se puede usar en como más casos o en casos más graves y en aquellos que requieran de mayor urgencia. Listo, perfecto. Entonces sigamos ahora con cuáles van a ser los tipos de ventilación mecánica no invasiva. Pasa, porfa. Antes es importante que entendamos cuáles van a ser aquellos pacientes que van a ser candidatos al uso de ventilación mecánica no invasiva y por otro lado, cuáles van a ser esas contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, que nos harían pensar de pronto otras formas de ventilación a nuestros pacientes. Entonces, por un lado, en este artículo que utilizamos para la charla, se nos muestran dos tablas que nos parecen de suma importancia. Por un lado, en una nos muestra cuáles van a ser esas indicaciones en aquellos pacientes que sí van a ser candidatos a este tipo de ventilación, donde se van a dividir en dos grupos principalmente. Aquellos que clasifiquen por síntomas y signos de fracaso o dificultad respiratoria, donde veremos pacientes con disnea, que la van a referir de moderada a severa, pacientes taquipnéicos que se van a entender como pacientes que tienen más de 24 respiraciones por minuto o en pacientes que tienen un claro uso de la musculatura accesoria o una respiración paradójica. Y también nos habla un poquito de las alteraciones del intercambio gaseoso. Entonces aquí vamos a ver la presión de dióxido de carbono que debe estar por encima de 45 milímetros de mercurio, un pH por debajo de 7,35 o una PAFI por debajo de 200. Por otro lado, tenemos una serie de pacientes en los cuales no se recomienda el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos unas contraindicaciones absolutas, donde principalmente está el paciente en parada respiratoria, donde el abordaje ideal sería iniciar la reanimación y una indicación de intubación orotraqueal. Pacientes con comorbilidades severas inestables que en el momento en urgencias estén cursando con isquemia miocárdica, arritmias, hipotensión, sepsis. También pacientes con incapacidad para la protección de su vía aérea, sea por alteración del estado de conciencia, sea por una obstrucción que no permita el correcto intercambio gaseoso, o sea, por algún traumatismo que no permita que este paciente tenga la capacidad de proteger su propia vía aérea, pacientes que estén cursando con traqueostomía, que tengan agitación o falta de colaboración, que tengan quemaduras o traumatismos faciales o cirugías o alteraciones anatómicas que impidan que podamos ajustar correctamente la mascarilla. Y tenemos por otro lado unas contraindicaciones relativas, donde está la hemorragia digestiva alta activa, cirugías esofágicas o gástricas, ambas recientes, se establece recientes como un periodo menor a los 3 meses o que tengan secreciones abundantes. Ahora sí, ya que conocemos cómo seleccionar los pacientes, sigue porfa. Les tenemos dos casos clínicos en los que nos gustaría que participaran, ya sea si se animan abriendo el micrófono para responder o por medio del chat, está perfectamente bien.
Tenemos primero una paciente femenina de 50 años con antecedente de POC no oxígeno requiriente, la cual va a ingresar al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 3 horas de evolución consistente en disnea moderada y aumento de las secreciones. Al examen físico vamos a poder evidenciar una paciente con uso de la musculatura accesoria para la respiración y taquicardia, por lo que eventualmente se va a considerar un paciente cursando con la exacerbación del EPOC. Decidimos hacer unos paraclínicos, tomamos unos gases que nos muestran un pH en 7,25, una PCO2 de 30 milímetros de mercurio, una PO2 de 90 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 15 equivalentes. Entonces nos gustaría que alguien se animara a comentarnos si en este paciente consideraría el uso de la ventilación mecánica no invasiva y pues como algún análisis de pronto frente a este caso. Sophie. Hola, buenas noches. Bueno, Listo, pues yo considero, y más en relación a la interpretación de la gasometría, aunque la paciente o el perfil sugiere una acidosis metabólica, yo no usaría pues la ventilación mecánica invasiva como primera opción, porque pues aunque presenta signos de dificultad respiratoria moderada, no está hipercápnica y su oxigenación está conservada. Entonces, lo que yo tengo entendido es que pues la ventilación mecánica como la CPAP o la BiPAP está principalmente indicada más que todo como en pacientes con EPOC, con exacerbaciones hipercápnicas que tengan una PCO2 más de 45 milímetros de mercurio o un pH menor de 7,35, pues según guías. listo, Sofi, perfecto. Y también por el chat, Juan nos está comentando que no lo usaría de entrada, pues el paciente no está cursando con una falla ventilatoria hipercápnica. Ambas respuestas están correctas, como bien lo dice Sofía, y como bien lo vimos en la diapositiva anterior, la interpretación de la gasometría arterial es de suma importancia y realmente en un paciente que ingresa con una exacerbación, que no tiene una falla ventilatoria hipercápnica, de entrada no lo usaríamos, usaríamos primero otras estrategias para estabilizar a este paciente y si vemos que no hay una mejoría y si no más bien una descompensación en el servicio de urgencias, ahí sí consideraríamos de pronto la ventilación mecánica no invasiva, pero esto lo veremos más adelante, específicamente en el apartado de POC. Sebas también tiene la mano arriba. Hola, ¿cómo van? A ver, tienes razón en lo que dicen de la PCO2, no tiene una falla ventilatoria hipercápnica o hipoxémica por gases, pero hay algo más importante que ver aquí. O sea, es un paciente con EPOC que está con un cuadro de una exacerbación. Esos gases efectivamente no son unos gases normales para una exacerbación de EPOC. Uno lo que normalmente ve es una hipercapnia y esa hipercapnia es la causa de la acidosis. Este paciente tiene una acidosis, es más metabólica. Pero más importante que los gases, y además en algunos lugares uno no tiene gases arteriales de entrada, más importante que los gases es la clínica. Y esta paciente tiene clínica de exacerbación y tiene por clínica uso de musculatura accesoria, está con dificultad respiratoria. Yo personalmente se lo empezaría y se lo empezaría rápido. Porque pienso que los pacientes con EPOC, que es uno de los casos, ahorita lo van a hablar ustedes también, pero es uno de los casos en los que hay muy buena evidencia del uso para prevenir intubación posterior. Y si quieren como ceñirse a los criterios específicos y los que pusiste en la tabla, tiene uno de ellos que es el pH en 7,25. Es uno de los criterios son por aparte, o sea, el criterio de pH y el criterio de PC2 van por aparte, que usualmente la acidosis hipercápnica es verdad. Y tienen razón en eso, pero yo sí lo usaría de entrada en ese paciente. Listo, doctor, perfecto, muchísimas gracias. Podemos pasar, por pasante, al segundo caso. Es un paciente masculino de 24 años que ingresa luego de sufrir un accidente laboral en el cual presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% del cuerpo y fracturas maxilofaciales. Es un paciente hemodinámicamente inestable con clara dificultad respiratoria evidenciable por el uso de la musculatura accesoria, taquipnea y disociación toracoabdominal. En los gases, lo principal que resalta va a ser una PAFI por debajo de 200 e hiperlactatemia. Entonces, igual como en el caso anterior, nos gustaría que comentaran de pronto qué aspectos es importante resaltar en este paciente y si es candidato a esa ventilación mecánica no invasiva. Juan Felipe. Bueno, pues teniendo en cuenta, pues primero las quemaduras de segundo y tercer grado, pues en el 40% de su cuerpo puede que ahí esté afectada la región de la cara, entonces eso ya sería uno de los aspectos por lo cual no sería candidato
ventilación mecánica no invasiva y aparte tiene las fracturas maxilofaciales que también hacen parte de los apartados que evitan usar este tipo de ventilación. A pesar de que esté hemodinámicamente inestable y pues con clara dificultad respiratoria, pues en estos casos ya tocaría pasar a un estado de ventilación mecánica invasiva en caso de que esté pues bastante inestable. Aparte, la PAFI está menor de 200 y presenta hiperlactatemia, entonces yo creo que escogería una opción un poco más invasiva con el paciente, ya que no es candidato a la ventilación mecánica no invasiva. Listo, Juan, súper gracias. Sofi, ¿vas a comentar algo adicional? Sí, pues complementando lo de mi compañero Juan Felipe, pues hay que tener presente principalmente las contraindicaciones que, pues como bien lo menciona el caso, tenemos inestabilidad hemodinámica, alteración anatómica facial severa, alto riesgo de aspiración y compromiso de la vía aérea, que de por sí ya es una contraindicación para no realizar ventilación mecánica. Em, y en este caso, pues las consideraciones más importantes es que necesita intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque pues también tenemos la PAO2 y la FIO2, más de 200 más signos de insuficiencia respiratoria aguda, que pues ya se vuelve como un criterio de ventilación mecánica invasiva inmediata en este caso. Listo, Sofi, perfecto. Por otro lado, Juan, igual en el chat también nos comentan. Tampoco lo usaría, pues es un paciente con alto riesgo de pérdida de la vía aérea, está inestable, bien, eventualmente es probable que se deteriore aún más. Igual le comenta que eso va a ir a cirugía fija de quemados, toca asegurar la vía aérea. En este caso, tenemos en cuenta que hay dos criterios de contraindicación absoluta para la ventilación mecánica no invasiva. Por un lado están las quemaduras, que sería bueno indagar un poquito más en qué parte del cuerpo específicamente se presentan, pero tenemos fracturas maxilofaciales y un paciente que hemodinámicamente está bastante inestable, por lo que realmente el abordaje principal en este paciente sería una ventilación mecánica invasiva más allá de una no invasiva. Listo, puedes continuar, porfa. Ya que tenemos esto entendido, partamos de que hay dos modos ventilatorios y dos tipos de ventilación mecánica no invasiva. Por un lado tenemos el CPAP y por otro lado tenemos el BiPAP. Antes de hablar de cada uno de ellos, es importante que destaquemos cuáles van a ser esas variables que tenemos que tener a consideración cuando hablamos de ese tipo de ventilación. Por un lado está la presión y por otro lado está el volumen. Digamos que en este artículo y en las guías se establece que la presión, cuando se ajusta la presión, es como el abordaje más adecuado para aquellos pacientes que están cursando con procesos agudos, pues resulta más cómodo para el paciente que aquellos modos que vamos a controlar por medio del volumen, como lo veremos más adelante. Entonces, partiendo de esa afirmación, podemos entender que la variable independiente es la presión, mientras que el volumen va a depender de la presión que nosotros programemos y de la mecánica pulmonar del paciente. Ahora sí entendamos lo que es el CPAP y lo que es el BiPAP. Entonces, por un lado, el CPAP en alguna bibliografía no se considera realmente un modo de ventilación mecánica no invasiva, mientras que en otras se afirma que sí lo es, pues es un método que aporta no una presión de soporte, sino más bien una presión consistente en la aplicación de presión positiva en la vía aérea del paciente, manteniéndose una presión constante durante todo el ciclo respiratorio que no va a diferenciarse entre inspiración y expiración, como si lo va a hacer el BiPAP, y es por eso que principalmente el CPAP se va a basar en la reducción del shunt intrapulmonar mediante ese reclutamiento de unidades alveolares que van a estar colapsadas en nuestros pacientes. Mientras que por otro lado, en el BiPAP, que lo vamos a entender como la presión positiva en la vía aérea a doble nivel, el paciente va a poder respirar espontáneamente y se va a aplicar una presión a dos niveles. Un nivel inspiratorio, que es el que se va a conocer como el IPAP, y otro nivel expiratorio, que se va a conocer como el EPAP, siendo la diferencia entre ese IPAP y el EPAP la presión de soporte efectiva. Si pasamos la diapositiva, vamos a ver que el modo DIPAP tiene tres modos esencialmente. Tiene un modo S, que es el modo espontáneo, un modo ST, que es el espontáneo timed, y el modo timed. Entonces, por un lado, el modo espontáneo va a hacer que la unidad cicle entre la IPAP y la EPAP que comentábamos anteriormente, siguiendo el ritmo respiratorio del paciente. Entonces, el respirador va a enviar una presión positiva solo si el paciente es capaz de activar como un trigger o el gatillante, de forma que siempre va a ser el paciente el que va a estar marcando su frecuencia respiratoria. Mientras que por otro lado tenemos el modo espontáneo time, que va a ser como un punto intermedio y realmente es el modo que más vamos a utilizar en la clínica, donde parte igual que el modo S, intentando que el paciente sea el que marque su propia
de frecuencia respiratoria, pero si el paciente eventualmente es incapaz de iniciar una respiración en un tiempo predeterminado, la unidad va a ciclar el IPAP o la presión inspiratoria y va a empezar una nueva respiración. Y tenemos el modo time, donde ya pues la máquina es la que va a hacer el ciclado entre IPAP y EPAP con base a una frecuencia respiratoria que nosotros programemos en el respirador y a una proporción de tiempo que ya habremos seleccionado previamente. Bueno, tenemos diferentes mascarillas que podemos usar. Aquí, si puedes ir pasando las diapositivas, porfa. Por un lado tenemos la nasal. En cuanto a las ventajas, nos va a permitir hablar, va a permitir una mayor libertad para el paciente en cuanto a sus actividades, va a permitir que coma, que hable, que expectore si es necesario, va a generar menos claustrofobia, menor espacio muerto, es más fácil de colocar, pero en cuanto a los inconvenientes, veremos que tiene mayores fugas bucales, una mayor resistencia al flujo aéreo. Puede generar algo de presión, dorso nasal, rinorrea y sequedad en la boca. Tenemos también la oronasal, continúa porfa, el cual en cuanto a las ventajas va a controlar las fugas bucales que se producen principalmente por la nasal y es más efectiva en aquellos pacientes agudos, pero en cuanto a los inconvenientes, genera mayor espacio muerto, puede generar algo de claustrofobia en los pacientes, aumenta el riesgo de aspiración y pues evidentemente una imposibilidad para comer o expectorar utilizando el dispositivo. Tenemos la pieza bucal, que realmente no se utiliza tanto, pero genera poco espacio muerto y puede que el paciente no requiera de alguna sujeción, como el arnés, pero en cuanto a los inconvenientes, puede generar hipersalivación, puede generar evidentemente fugas nasales o deformidades dentales. Y tenemos las dos que son un poquito más invasivas, que va a ser la facial total y la tipo helmet. Por un lado, en ambas, como ventajas, tenemos que hay un tamaño único, son estandarizadas, por lo que no puede existir el fallo de que de pronto no usemos la adecuada para el paciente, va a ser más cómoda, evidentemente, y va a haber menos riesgo de úlceras faciales, pero por otro lado, en cuanto a los inconvenientes, principalmente de la tipo helmet, que la tenemos en la siguiente diapositiva, va a haber una mayor inhalación de CO2, puede haber una peor sincronía entre el paciente y el ventilador, una menor descarga de la musculatura respiratoria que favorece que el paciente eventualmente se desacondicione y un riesgo de asfixia, pues si hay fallo en el ventilador. Ahora, hablemos un poquito de los tipos de ventilador. Es importante entender cuáles son y cómo podemos escoger el mejor para nuestros pacientes. Antes de hablar de los tipos de ventilador, es importante que identifiquemos como los posibles tipos de pacientes que podemos encontrar en urgencias. Por un lado, aquellos pacientes con dependencia de la ventilación mecánica y por otro lado, pacientes que no sean dependientes a la ventilación mecánica. Vamos a entender aquellos pacientes con dependencia a la ventilación mecánica como aquellos que tienen una desconexión de la ventilación durante más de 24 horas y que sería, por ejemplo, pacientes que estén en UCI, pacientes con alteraciones neuromusculares con insuficiencia respiratoria, que realmente el apoyo del ventilador va a suponer vitalidad en este paciente. Mientras que en aquellos que no tienen dependencia a la ventilación mecánica, va a ser donde la ventilación no constituye como tal un sistema de soporte vital en los pacientes y no se va a utilizar las 24 horas, sino lo podemos utilizar por periodos de tiempo y esto no va a significar un empeoramiento en el cuadro del paciente. Pasa por FA1. Tenemos dos tipos de ventilador, el ventilador volumétrico y los ventiladores de presión soporte. Entonces, por un lado, en los volumétricos van a ser aquellos dispositivos que primero van a incorporar mecanismos de seguridad y por eso los van a hacer un poco más seguros que aquellos de presión soporte. En los volumétricos vamos a poder utilizar alarmas de alta y de baja presión y súper importante, podemos disponer de baterías que permitan que los pacientes puedan desplazarse con el dispositivo y no tengan la necesidad o la obligación de desconectarlo y así asegurar una oxigenación constante. En cuanto a los inconvenientes, tenemos que no van a compensar las fugas principalmente y no van a aportar una presión expiratoria como tal. Y tenemos los ventiladores de presión soporte. Entonces aquí vamos a entender como un método de ventilación mecánica en el que el paciente es el que va a activar cada respiración y el ventilador únicamente va a proporcionar un esfuerzo de presión para facilitar el proceso de inspiración. Entonces es un modo que en los pacientes, pues es una ventaja muy grande porque van a poder respirar espontáneamente y en caso de ser necesarios tendrá una asistencia con la presión para poder facilitar los ciclos respiratorios. Bueno,
Ahora bien, hablemos un poco sobre cuál sería el uso de la ventilación mecánica no invasiva en el edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Primero sería otra vez hablar un poco, pues, como a modo resumen, qué es el edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Bueno, básicamente esto va a ser una acumulación potencialmente mortal de líquido en los pulmones, pues como su nombre lo dice, secundario a un problema cardíaco que lo que va a hacer es aumentar la presión en todo el circuito circulatorio que ya más adelante vamos a ver, generando una alteración en lo que serían las fuerzas de Starling. Entonces, lo importante aquí es que primero tengamos en cuenta cómo va a funcionar la microcirculación, ya que esta va a ser importante para que entendamos todo lo que son estas fuerzas o presiones de Starling. Entonces, primero que todo, hablemos de que la microcirculación pues comienza con lo que serían las arterias, pasando después a las arteriolas y posteriormente a las metaarteriolas hasta llegar a los capilares. Luego los capilares se pasan a las vénulas y luego las vénulas ahí a las venas. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque ahorita en los capilares es donde vamos a ver que va a haber mayor influencia, sobre todo, de estas fuerzas o pues estas presiones de Starling que son tan importantes. Entonces, hablando de esta ecuación de Starling, pues es la que nos va a ayudar a determinar pues todas estas presiones. Entonces, ¿qué son estas presiones de Starling? Bueno, van a ser aquellas fuerzas que se van a encargar de regular todo el intercambio de líquidos entre lo que sería la sangre y los tejidos en la microcirculación, es decir, todo lo que les acabo de mencionar, a través de lo que van a ser las paredes de los capilares, es decir, este ejemplo que estaremos viendo aquí. Entonces, ¿por qué decimos que son tan importantes estas presiones de Starling? Bueno, porque ellas van a ser clave en lo que sería la regulación de las presiones hidrostáticas y oncóticas, tanto del capilar como del intersticio, de tal manera que van a influir en lo que sería la formación del edema y la distribución de los líquidos en todo el cuerpo. Entonces, ¿cuáles van a ser estas fuerzas? Bueno, primero tendríamos que hablar de la presión hidrostática al capilar, que sería pues esta primera variable que vemos aquí, que lo que va a hacer es como generar una presión, por decirlo así, por parte de la sangre sobre las paredes del capilar, haciendo que el líquido vaya hacia afuera. Es decir, que como vemos aquí en la flecha, todo lo que está aquí va como a generar una fuerza de salida. A diferencia de lo que sería la presión hidrostática del intersticio, que generaría la fuerza contraria, es decir, va a ser la fuerza o pues la presión del líquido intersticial sobre los capilares, haciendo que el líquido entre, o sea, vaya hacia adentro del capilar. Por otro lado, encontramos lo que serían las presiones oncóticas, nuevamente una para el capilar y otra para el intersticio. En este caso, hablando de lo que sería la presión oncótica del capilar, va a ser aquella presión que ejercen las proteínas plasmáticas, de tal manera que lo que van a hacer es retener líquidos en el capilar, haciendo que esto genere como una fuerza de atracción hacia adentro, pues completamente opuesta a lo que sería la última presión del capilar que buscaba sacar el líquido. Y la otra presión oncótica, que sería la presión oncótica del intersticio, que lo que va a hacer es que estas proteínas generen una fuerza de atracción, pero en este caso hacia afuera, o bueno, hacia adentro del intersticio, pero afuera del capilar. Y en esta ecuación de Starling también es importante tener en cuenta lo que serían estos dos coeficientes, que sería el coeficiente de filtración, que ya vamos a hablar de él, y lo que sería este sigma o el coeficiente de reflexión. Entonces, hablando un poco más de lo que sería este coeficiente de filtración, vamos a tener en cuenta que pues va a ser una variable fija que lo que va a hacer es que nos va a determinar más que todo la permeabilidad del agua. ¿Y de qué depende esta permeabilidad? Más que todo pues de los espacios que hay entre pues en el capilar. Entonces, estas fenestraciones que vemos aquí, o pues espacios, entre más grandes sean, pues obviamente la filtración va a ser mucho más grande. Es como si habláramos de un colador, por decirlo así de una manera coloquial. Mientras que, por ejemplo, entonces aquí hablamos del riñón. El riñón pues tiene un coeficiente de filtración bastante elevado debido a que pues sus fenestraciones son un poco espaciosas y van a permitir pues el intercambio de líquidos como ya les había contado. Mientras que por otro lado, si ponemos de ejemplo el cerebro, pues no nos beneficia mucho que este esté lleno de líquido o que tengamos un edema cerebral, razón por la cual las fenestraciones de los capilares a nivel de este órgano van a ser mucho más pequeñas o pues casi que nulas, generando que la filtración del agua sea muy baja o muy poca, como bien dice acá en el texto, pues en este caso. Ahora bien, hablando de lo que sería el coeficiente de reflexión o pues sigma, es también una variable fija que en este caso cuando veamos que tiene un valor de 1 es cuando decimos que estamos hablando de la permeabilidad de proteínas que va a ser en este caso impermeable. Mientras que por otro lado, si estamos diciendo que es un valor de 0, va a ser algo que es completamente permeable como estaremos viendo en las imágenes aquí. Entonces, para entender si, pues, para ver si entendimos un poco lo que serían estas presiones, pues vamos a hacer este pequeño ejercicio, bueno, donde ya está todo prácticamente que hecho,
Y luego de quitar pues los coeficientes, porque como su nombre lo dice van a ser variables fijas, hicimos una simulación de las presiones que hay en los capilares y nos dio un valor de -14. Entonces, pues no sé si quieren por el micrófono o si quieren por el chat, pues en este caso decir qué creen que va a pasar con el líquido. ¿Se va a quedar adentro o si se va a quedar afuera? ¿Lo que va a pasar? Bueno, en este caso, como vamos a darnos cuenta, ay, perdón, al ser una ecuación que nos da como un resultado negativo, estamos viendo que en este caso las fuerzas son mayores, por decirlo así, las que van a empujar el líquido hacia adentro del capilar o las que van a ayudar a retener el líquido dentro del capilar. Y es lo que vemos al reemplazar los valores pues, de las diferentes presiones de las que estamos hablando. Entonces, en este caso, las presiones hidrostática del intersticio como que es más fuerte y por eso mantuvo el líquido hacia adentro, al igual que la presión oncótica del capilar, que también ayudó a que el líquido se quedara hacia adentro. Mientras que por otro lado, pues de una manera más resumida, cuando hablamos de un valor positivo, en este caso es como el líquido va a terminar más hacia afuera del capilar, llenando lo que sería el intersticio del líquido. Es decir, que podría generar un edema, que es lo que podría estar pasando en este caso del edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Y esto se resume más que todo en esta imagen, donde pues vemos en la parte del círculo que cuando estamos hablando de una falla cardíaca, que pues es más que todo el principal causal de este edema, vemos que se genera una alteración en la presión hidrostática del capilar, haciendo que el líquido se termine saliendo, termine como invadiendo el tejido pulmonar y genere lo que es el edema en este caso, y por ende el paciente como que tenga sus dificultades para poder respirar. Entonces, ¿por qué es que está indicado en este caso pues la ventilación mecánica no invasiva para lo que sería el edema pulmonar agudo de origen cardiogénico? Bueno, en este caso ellos dicen que, bueno, las guías dictan que este es el mejor tratamiento pues para esta situación debido a que se mejora la oxigenación, reduce la disnea en el paciente, al disminuir lo que sería más que todo la precarga y la poscarga en el corazón. Por eso es tan importante el hecho de que sea secundaria pues o de origen cardiogénico. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Esto lo que pues esta terapia va a generar un reclutamiento de alvéolos que lo que va a hacer es que se incremente la capacidad residual funcional al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? O pues, ¿a qué se refiere con reclutar alvéolos? Básicamente genera lo que es una reexpansión de lo que son pues estas áreas que previamente iban a estar colapsadas por el líquido, es decir, lo que vemos acá en esta imagen. Si antes esto estaba lleno de líquido, pues al reclutar alvéolos estamos diciendo que estamos como generando una dilatación de la vía aérea de tal manera que pues se mejore como el intercambio gaseoso y esto genere pues unos efectos en el paciente donde se mejore la oxigenación, se disminuye el esfuerzo respiratorio, mejore la función cardíaca y sobre todo hay una reducción del retorno venoso. Entonces, ¿por qué tendría sentido que pues, esto funcione en esta enfermedad que es secundaria a una enfermedad cardíaca? Bueno, pues es por todo lo que les he mencionado, pero quiero destacar aquí más que todo lo que es la reducción en el retorno venoso al corazón, ya que nosotros al reducir el retorno venoso al corazón estamos reduciendo lo que sería la precarga del mismo, lo que significa que el corazón tendría que manejar, entre comillas por decirlo así, menos volúmenes de sangre en cada ciclo. Es decir, que esto alivia como la presión sobre el ventrículo izquierdo y mejora su capacidad para bombear la sangre de una manera más eficiente. Es decir, que nosotros estuviéramos como disminuyendo la cantidad de sangre que llega al espacio que se está como acumulando, como si lo dijéramos de una manera coloquial, tratando de mejorar el trancón que está sucediendo a nivel pulmonar y evitar que pues, el edema empeore. Y acá es importante que mencionemos que hay evidencia, en este caso pues un metaanálisis, que demuestra que en realidad es muy bueno pues esta ventilación mecánica no invasiva para pues esta situación, ya que en este caso, en este metaanálisis que están viendo en sus pantallas, se realizó un estudio, se realizaron, bueno, en realidad 24 estudios para cerca de 2.660 personas, usando diferentes estudios de tipo retrospectivo con ensayos controlados, aleatorizados, que buscaban como tener en cuenta las diferentes variables de los pacientes que tenían pues esta condición. Entonces lo que buscaban era más que todo buscar las variables entre los participantes que tenían la ventilación de presión positiva no invasiva
únicamente, en comparación con aquellos que tenían como una dual, que era la ventilación de presión positiva no invasiva, junto con el cuidado médico estándar. Y el tercer grupo era solo aquellos pacientes que recibían una atención médica estándar sin este tipo de ventilación mecánica no invasiva. Ante lo cual terminamos con este forest plot que el desenlace principal más que todo iba a ser la mortalidad y pues acá lo que podemos ver es que deja en claro cómo la ventilación mecánica invasiva, no invasiva, perdón, disminuye bastante lo que sería la mortalidad y disminuye el requerimiento de intubación en aquellos pacientes que se les dio pues la ventilación mecánica no invasiva en comparación a aquellos en los que se les dio un manejo únicamente pues con el cuidado médico estándar. Listo, ahora hablemos de cuáles van a ser las indicaciones y cómo vamos a utilizar la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, primero es importante que hablemos qué es esta enfermedad, cómo se produce y hablemos un poquito de de la relación ventilación-perfusión para entender cómo ese tipo de ventilación pues, va a favorecer la enfermedad. Entonces, sabemos que la obstrucción, enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser una obstrucción de las vías respiratorias que no es reversible, lo que lo diferencia principalmente con el asma, que va a estar causado pues sobre todo por exposición a humo de tabaco, factores genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina y se va a ver sobre todo en nuestra población colombiana en pacientes de la tercera edad. Si pasas porfa a la siguiente imagen, vamos a ver cómo se manifiesta el EPOC. Tenemos dos enfermedades principales, que va a ser la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Por un lado, en la bronquitis crónica, el aire no va a poder pasar por los bronquiolos, como lo vemos en la imagen, si puedes señalar, porfa, ya que por medio de la inflamación y el aumento de las secreciones y de la producción, pues va a haber una imposibilidad del paso de aire y por ende del intercambio ventilatorio, mientras que en el enfisema pulmonar va a ser la unidad como tal del pulmón, los alveolos, los que van a estar deformados, dañados, que no van a captar bien el oxígeno. Aquí me gustaría preguntarle a alguno si se anima a responder qué entiende o qué se acuerda de la relación ventilación-perfusión y está cómo se ve afectada en el EPOC, que hace que el paciente llegue a una falla de tipo hipercápnica. Pueden hacerlo por el chat o si se animan a abrir el micrófono. Perfecto. Si no estoy mal en el patrón de bronquitis crónica, la relación ventilación-perfusión va a estar disminuida debido pues a lo que tú explicabas de que como hay secreciones mucosas en los bronquios, el aire casi no va a poder pasar, por lo cual la parte de la ventilación va a estar disminuida, pero la perfusión pues va a seguir siendo la misma, por lo cual el índice va a disminuir como tal. Listo, Juan. ¿Alguno tiene de pronto alguna otra apreciación que le gustaría compartir? Ok, entonces por un lado entendamos qué es ventilación y qué es perfusión. Entonces, la ventilación como tal es el proceso por el cual el aire va a entrar y a salir hacia los alveolos, en los sacos de aire, para favorecer el intercambio que va a llevar a la perfusión, que es el flujo de sangre a través de los capilares que rodean esos alveolos y es donde se permite que se capte el oxígeno y se entregue el dióxido de carbono. Entonces, esa relación ventilación-perfusión va a ser esa relación entre el flujo de aire en los alveolos y el flujo sanguíneo de los capilares en los pulmones que me van a permitir el correcto intercambio gaseoso. Lo que sucede esencialmente en el EPOC es que hay un mismatch, digámoslo, de esta relación ventilación-perfusión que me va a llevar a un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la sangre, que es lo que me va a producir la hipercapnia y eventualmente la falla de tipo hipercápnica. Entonces, en estos pacientes con esta enfermedad, pues tenemos una clínica bastante característica que va a estar consistiendo en disnea, aumento en las secreciones, tos con expectoración y pues que esa disnea va a ser progresiva, el paciente nos va a referir una disminución de esa capacidad funcional y el antecedente importante que nos va de pronto a encender la luz de que ese es el diagnóstico que nuestro paciente está cursando. Continúa, por favor. Tenemos
diferentes abordajes o diferentes puntos a tener en cuenta según si estamos hablando de que el EPOC es estable o es inestable en los pacientes. Evidentemente, como estamos hablando en un contexto de la sala de urgencias, nos importa más hablar del EPOC inestable, pero no está de más entender que para el EPOC estable también tenemos unas consideraciones importantes. Entonces, la ventilación mecánica en estos pacientes con EPOC estable está indicada en aquellos pacientes que sean sintomáticos y que tengan alguno de los siguientes criterios: una PSO2 por encima o igual a 55 milímetros de mercurio, una PSO2 que esté entre 50 o 54 milímetros de mercurio, pero que cuente con desaturaciones nocturnas, una saturación por debajo del 88% durante al menos 5 minutos consecutivos, mientras utiliza oxigenoterapia con un flujo mayor o igual a 2 litros por minuto, o pacientes con una PSO2 entre los 50 y 54 milímetros de mercurio, pero con dos o más episodios de hospitalizaciones al año por exacerbación o con fallo respiratorio hipercápnico. Ahora sí, hablando del EPOC inestable, la ventilación mecánica en estos pacientes estaría indicada en igual pacientes que sean sintomáticos con al menos uno de los siguientes criterios. Tenemos aquí la taquipnea, una frecuencia respiratoria por encima de 24 ciclos por minuto, un pH por debajo de 7,35, una presión parcial de dióxido de carbono por encima de 50 milímetros de mercurio y una presión parcial de oxígeno por debajo de 47 milímetros de mercurio o una PAFI por debajo de 250. Entonces, esta imagen me parece importantísima porque creo que resume realmente lo que sucede en los pacientes con EPOC y nosotros cómo podemos ayudarlos con la ventilación mecánica no invasiva. Partamos del broncoespasmo o de la alteración a nivel alveolar que se produce en los pacientes según si tienen bronquitis crónica o enfisema, que me va a llevar a una obstrucción del flujo aéreo con un aumento en la resistencia. Si por favor me puedes ir con el puntero guiando por la imagen. Gracias. Entonces me va a llevar a una obstrucción al flujo aéreo y un aumento en la resistencia de la vía aérea que va a tener dos consecuencias o dos fenómenos principales. Por un lado, un aumento en la frecuencia respiratoria que va a ser un mecanismo de compensación para esa obstrucción que se está produciendo y un aumento del trabajo respiratorio. Por el lado del aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a ver un atrapamiento aéreo, que también es una hiperinsuflación dinámica, que es el típico paciente con tórax en tonel que tiene enfisema por esa acumulación de dióxido de carbono que no puede expulsarla, sino que se queda atrapada, que me va a llevar a un aumento de la PIB, que es la presión positiva al final de la expiración, y a un aplanamiento diafragmático. Por otro lado, si partimos del otro punto que era el aumento del trabajo respiratorio, vamos a tener que eventualmente va a llevar a una fatiga de los músculos respiratorios. Y del mismo modo, ese aplanamiento diafragmático también va a contribuir a una fatiga de los músculos respiratorios. Aquí en este punto es donde el paciente empieza en un ciclo vicioso donde esa fatiga de los músculos respiratorios hace que haya una disminución de la ventilación alveolar, que va a llevar a un aumento en la presión parcial del dióxido de carbono y eventualmente, si no es tratada consecuentemente y a tiempo, puede llevar a una encefalopatía hipercápnica en el paciente que me va a seguir favoreciendo la disminución de la ventilación alveolar. Ahí es donde entra como ese ciclo vicioso donde el paciente eventualmente va a requerir una intubación o un soporte con ventilación mecánica. Y los puntos en el diagrama que vemos en color negro van a ser donde específicamente la ventilación mecánica no invasiva entra a actuar en estos pacientes con EPOC. Entonces, por un lado, en ese aumento de la presión positiva al final de la expiración intrínseca del paciente, lo vamos a sustituir por una extrínseca que será aportada por el ventilador, de tal forma que ese aumento del trabajo respiratorio realmente disminuya y podamos reducir la fatiga de los músculos respiratorios. Y por medio de la aplicación de la presión positiva, vamos a favorecer que no haya una disminución de la ventilación alveolar y que consecuentemente logremos que ese paciente no entre en ese círculo vicioso que estábamos hablando con anterioridad. Sigue, porfa. Y tenemos este otro que también parece muy importante porque realmente resume todo lo que tenemos que saber, tanto en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica como en el paciente con edema pulmonar de origen cardiogénico. Aquí tenemos que hacernos tres preguntas o tres cosas claves que tenemos que ver en nuestros pacientes. Por un lado, identificar si van a necesitar soporte ventilatorio, si tienen presencia de disnea moderada o grave y si tienen un evidente aumento del trabajo respiratorio.
Aquí vemos que según si estamos hablando de POC o si estamos hablando del edema pulmonar cardiogénico, tenemos unas consideraciones en cuanto a los gases arteriales, donde específicamente en el EPOC nos hablan de una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, un pH por debajo de 7,32 y una presión de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio. Si vemos que el paciente tiene ausencia de contraindicaciones, que aquí nos remontaríamos al cuadro que vimos al comienzo de la presentación, consideramos iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Por el lado del EPOC nos recomiendan directamente aplicar presión positiva, mientras que por el lado del edema pulmonar se puede hacer la presión positiva, pero también podemos considerar el uso de dispositivos como el CPAP, que recordemos que nos van a aplicar una presión constante en el paciente. Y aquí vamos a ir jugando con la presión de soporte y con la presión positiva al final de la expiración, donde podemos empezar con una presión soporte de 5 con una presión positiva al final de la expiración de 5 centímetros de agua e ir viendo pues ese paciente cómo va evolucionando, el cuadro del paciente si agrava, si empeora y consecuentemente ajustar parámetros para disminuir el trabajo respiratorio. Lo ideal es que lleguemos pues como a esa meta, que la frecuencia respiratoria del paciente baje por debajo de las 20 respiraciones por minuto y que el volumen total que esté utilizando sea entre 6 a 7 mililitros por kilogramo. Y ya después de estar aplicando esa ventilación mecánica no invasiva, haciendo un control de los parámetros y ajustándolo específicamente al caso de nuestros pacientes, hacer controles después de 1 o 2 horas con criterios de éxito, donde tenemos que ver un aumento del pH, tenemos que ver una estabilización de la gasometría arterial y en caso de pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, pues ver una mejoría de la sintomatología. ¿Qué nos dicen los estudios? Esto es súper importante porque al igual que con el edema pulmonar, el EPOC también tiene una serie de estudios que sustentan su uso. Por un lado tenemos el BOOT, que fue en el año 1993, tenemos el Brochard, tenemos el Seliker y tenemos el PLANT, donde se hicieron estudios con pacientes que requirieron ventilación. Tenemos un grupo control y aquellos pacientes que fueron ventilados por estos medios no invasivos. Por el lado del BUT, vemos que se utilizaron 30 pacientes, donde en aquellos que requirieron la ventilación no invasiva, la totalidad de las muertes fueron de 3, mientras que en el grupo control fueron 3 veces más, con un total de 9 muertes. En el estudio Brochard, de 43 pacientes, 11 tuvieron un fracaso y 4 fallecieron con la ventilación no invasiva, mientras que en el grupo control el número de las fatalidades fueron de 12. En el estudio Seliker nos muestran que de 15 pacientes ninguno fallece, mientras que en el grupo control uno de los pacientes fallece y en el PLANT fue el estudio que más pacientes utilizó con un total de 118 en cada uno de los grupos, donde los 118 de la ventilación no invasiva, 12 fallecieron, 18 con fracaso en ese tipo de tratamiento, con la comparación del grupo control que de 118, 24 pacientes fallecieron para un total de 32 fracasos, lo que nos deja en total en cada uno de los grupos y de los 4 estudios 206 pacientes contra 205 pacientes, de los cuales en los de la ventilación no invasiva se reportaron un total de 30 fracasos con 19 muertes, mientras que en el grupo control 69 fracasos con 46 muertes, que nos habla un poco más del doble de pacientes que fallecieron en aquellos que no se utilizó la ventilación mecánica no invasiva, lo que nos habla evidentemente pues del apoyo y realmente de los beneficios que podemos brindarle a esos pacientes cuando aplicamos ese tipo de ventilación. Entonces, en cuanto a las conclusiones, por un lado tenemos que la ventilación mecánica no invasiva solo está demostrada su efectividad en 2 situaciones en la sala de emergencias. En la clínica y en la práctica de pronto podemos ver que en otro tipo de pacientes también se utilizan, pero realmente como lo hemos revisado en la presentación, tanto en el edema pulmonar y en el EPOC vienen siendo los dos escenarios principales donde lo utilizaríamos. Tenemos que en el edema pulmonar agudo de origen cardiogénico disminuye la mortalidad, reduce el trabajo respiratorio, mejora los síntomas y disminuye la estancia hospitalaria. Por el lado de los pacientes con EPOC, vemos que reduce las complicaciones y la mortalidad con base a los estudios que acabamos de revisar y que por medio de la ventilación mecánica no invasiva disminuimos la encefalopatía hipercápnica producida en estos pacientes con estas patologías, principalmente aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Esas son las referencias que utilizamos y a manera de cierre queremos nuevamente invitarlos al Simposio Académico de Medicina de Emergencias que se va a hacer el 23 y el 24 de mayo en el Auditorio Octavio Amaya para que asistan y pues vean todo lo que el grupo trae para ustedes y para su formación como tal. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, ahí se escucha. Bien. No sé si me están escuchando. Ahí se escucha. Hola. Sí, ok. Sí, sí, señor, ahí se escucha bien. Bueno, nada, me gustó mucho la charla que hicieron. Eh, Me pareció muy completa. Esta es una, como conclusiones para ustedes que todos van a salir de médicos generales. Esta cosa salva vidas. No sé qué tan frecuente ustedes vean en todas las cosas que les gustan, en las especialidades que les gustan, pero qué tan frecuente ven una intervención que baje la mortalidad de 40 a 60%. Es una barbaridad, es muchísimo. Em, y por eso es tan importante saber que existe y que la tenemos y que hay que usarla. Y que los ventiladores que se usan para cuando uno intuba a un paciente y le pone un ventilador son los mismos ventiladores que usamos para esto. La única diferencia real es la mascarita, que eso sí a veces hay problemas, hay hospitales donde no la tienen, tienen solo alguna. Eso depende más de la disponibilidad del lugar, pero es una cosa que tenemos que usar y que tenemos que usar temprano. Em, Estas dos que ustedes mencionaron, la falla cardíaca y el EPOC exacerbado, son los escenarios que más evidencia tienen. Ambos tienen muy buena evidencia para disminuir el riesgo de que terminemos intubando al paciente y que se mueran. Entonces, estos son los que hay que iniciar rápidamente. Y por eso les decía en el caso que dijeron que aunque los criterios no estaban tan claros, hay que iniciarlo porque esos pacientes, por ejemplo, ese que pusieron, se va a terminar cansando. Ya está con dificultad respiratoria, va a terminar cansándose. En este momento todavía no está cansado, todavía la está logrando, todavía está logrando barrer ese CO2, está logrando coger oxígeno, pero eventualmente se va a cansar, se va a poner hipercápnico, se va a poner después somnoliento y dormido por esa hipercapnia y vamos a llegar al punto en el que tenemos que intubarlo corriendo eh, cuando pudimos haber iniciado esto muy tempranamente. Entonces en esos pacientes, en estas dos patologías, no empezamos con, ay, pongámosle oxígeno a una cánula nasal, después pasémoslo a vento, después, no, rápido, de entrada, ventilación mecánica no invasiva. Y eso va a mejorar los pacientes un montón. De resto, me encantó la charla y muchas gracias y quiero saber si alguien tiene preguntas. Muchas gracias, Sebas. Wanda, creo que tienes una pregunta. Wanda. Ah, un momento. Hola, muchas gracias por la charla. Estuvo demasiado interesante y creo que tocaron unos aspectos muy importantes pues, del tema de la ventilación mecánica no invasiva. Yo tengo dos preguntas puntualmente. La primera, a qué medidas iniciamos las presiones al momento de montar la ventilación mecánica no invasiva y cómo las podemos titular? Y lo segundo es, en escenarios como crisis asmáticas severas o en su defecto preoxigenación en escenarios de vida aérea fisiológicamente difícil, ¿qué podríamos hacer en cuanto a la utilización de ventilación mecánica no invasiva para esos pacientes? Pues lo primero de los parámetros depende si estás en CPAP o BiPAP. Uno usualmente, bueno, más así, bueno, contemporáneamente usamos siempre PIP cuando estamos ventilando un paciente, sea intubación invasiva y en este caso no invasiva. El CPAP lo que hace es básicamente una PIP. Siempre empezamos con de 3 a 5. Casi siempre yo he visto que en la práctica uno empieza con 5. Eso sería CPAP. Y si estás hablando de BiPAP, que tienes el CPAP, que es, o sea, la presión expiratoria, que es el mismo PIP, y una presión inspiratoria, que es la que le está metiendo además cuando el paciente está inspirando, usualmente empezamos con el doble, que sería de 10. Ahí en la tabla que pusieron en la charla ponía que 5, pero 5, si pones PIP de 5 y una inspiratoria de 5, estás poniendo lo mismo, no estás poniéndole realmente presión inspiratoria. Tal vez lo que querían decir es que le pones 5 más allá del PIP, o sea que llega hasta 10. Y en los ventiladores uno lo que pone realmente es 5 y 10. Uno empieza con eso y siempre hay que revalorar rápidamente a estos pacientes. Los estudios casi siempre los hacen con una revaloración a la hora, que a la hora la verdad pues es difícil. O sea, uno
de un paciente con una de estas patologías, lo empieza a manejar, se sienta, escribe la nota y ya pasó una hora. Y usualmente hay más cosas que hacer. A la práctica lo ideal o lo que uno intenta es a las 2 horas hacer una valoración. Y a las 2 horas lo que uno mira son todos los parámetros que ellos hablaron ahí. O uno puede hacer una cosa, un score que se llama el HACOR, HACOR. El HACOR es un score que se inventó inicialmente para predecir falla de ventilación no invasiva en falla ventilatoria hipoxémica, pero se han hecho muchos estudios de validación en otros escenarios clínicos posteriores. Y en estos dos escenarios específicamente se han hecho muy buenos estudios de validación, o sea, son un score que podemos usar en falla tanto hipoxémica como hipercápnica en estos dos escenarios clínicos. Entonces uno a las 2 horas hace la valoración, ¿no? Uno toma unos nuevos gases arteriales y mira, con los signos vitales y con los gases arteriales, uno puede calcular el riesgo con el HACOR de que vaya a fallar. Y lo otro, pues es que a las 2 horas uno quiere ver es que el paciente esté mejorando, o sea, menos trabajo respiratorio, menos taquipnea, la acidosis está mejorando, la hipercapnia está mejorando. Si esas cosas están mejorando, pues uno dice, bueno, vamos por buen camino, podemos dejar la ventilación como está. Para titular la PIP, la titulación de la PIP es toda una ciencia, en ventilación sobre todo invasiva, en ventilación no invasiva. Uno puede subir la PIP idealmente no muy alta, porque cuando uno ya sube mucho la PIP puede hacer barotrauma sobre todo. No estoy seguro de los niveles más altos, pero si no estoy mal, las PIP uno no las lleva más allá de 12 o 15 o 20, o en algunos escenarios sí se hace, pero ya vainas más complejas. ¿Y cuál era la otra pregunta? Se me olvidó. El uso de la ventilación mecánica en crisis asmáticas o en su defecto preoxigenación en estados como acidosis metabólica severa. Lo de preoxigenación se ha hecho con varias medidas. Yo sé que se ha hecho, no estoy seguro como que tan buena evidencia tiene, pero pues imagínate, o sea, si vas a intubar a un paciente que no está bien preoxigenado, y mientras tú sacas la máscara esta, que usualmente no la tienen tan a la mano, se la pones, se la montas, usualmente estás perdiendo tiempo, y estás dificultándote las cosas. Otra cosa que sí se ha hecho y que tal vez tiene mejor evidencia en ese escenario sería cánula nasal de alto flujo. El problema tanto de la cánula nasal de alto flujo y de la ventilación no invasiva en ese escenario es que estás gastando un poco de plata en la máscara, para una cosa que va a durar unos minutos, para después intubar el paciente y botar la máscara y no usarla, o de pronto la guardan para después cuando lo están extubando. Pero sí se ha usado y tiene evidencia. Y en asma también, de hecho, o sea, al final de la charla ustedes dijeron que eran solo estos dos escenarios en urgencias. Lo usamos en más escenarios. Estos dos escenarios son los que mejor evidencia tienen y definitivamente hay que usarlo. Pero se ha usado en otros escenarios, en falla hipoxémica no asociada a estas patologías. Por ejemplo, en neumonía tiene muy buena evidencia. En pacientes que están inmunosuprimidos también parece que funciona muy bien. Y en el escenario que dices también se puede usar. No tiene tan buena evidencia, no es tan, no previene tanto la intubación como en estos dos escenarios. Y en el escenario del asma, si por ejemplo dicen, puede intentarlo, puede hacer un intento, pero tenga un bajo umbral para intubar. O sea, apenas usted tenga una duda, intube a ese paciente porque mucho más fácilmente va a perder esa vía aérea si estamos en un punto en el que el paciente está tan severo como para necesitar ventilación, o sea, de presión positiva. Listo. Yo creo que es súper claro. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo en el momento no tengo nada en el chat. No sé si ustedes, los expositores, tienen alguna pregunta. No, vale, por mi parte todo claro. Listo. Bueno, nuevamente les damos las gracias, no solamente a los expositores, a Santiago y a Sara por esta excelente pues, participación y también a Sebastián por la tutoría de la charla. Recuerden que este es un tema realmente muy importante, nosotros realmente no estamos expuestos a esto y es una oportunidad muy buena de aprendizaje. Y recuerden que la próxima charla es sobre ventilación mecánica invasiva, que también es el otro lado que también hay que aprender, ¿listo? Entonces, no siendo más, muchas gracias por la charla y por conectarse y que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.